Dice en este tema de las reformas, porque tú mencionabas el background de la reforma laboral. Vámonos un poco más atrás, al inicio del gobierno, del primer gobierno del presidente Luis Abinader. Al cumplirse el primer año de la primera gestión del presidente Luis Abinader, en el Palacio Nacional, él organizó un discurso. Usted busca las imágenes, fue muy bonito todo, un diseño distinto, una puesta en escena diferente. Y el contenido básico de ese discurso fue las reformas. Entonces se convocó un diálogo para las reformas que fue gestionado, que fue realizado en el seno del Consejo Económico y Social. Es decir, que este tema de la reforma laboral estuvo ahí igual que otros. Y 4 años después, 3 años después, se ha dicho que había un consenso. Se deposita el proyecto en el Congreso y antes de depositarse, ya lo había dicho el CONEP a través de César Dargan, que no había ningún consenso. Y hemos visto cómo eso no fue que el sector empresarial sorprendió al gobierno, no. Se le hizo saber y este documento del 10 de octubre da prueba de que no había tal consenso. Entonces, de este punto usted pasa a la prisa, a la fatiga del tema de las reformas que provocó en los primeros días del gobierno, del segundo gobierno del PRM y el presidente Luis Abinader, y dice que vamos a aprobar muchísimas reformas. Ustedes están viendo por dónde vamos con las reformas. No hubo ningún consenso. Esas reformas no fueron estudiadas. Y cuando se hizo esa convocatoria en el Consejo Económico y Social, se sabía porque los participantes salieron a decirlo. Se lo comentaban a todo el mundo que hace este oficio de periodismo. Decía, es que el gobierno llega a estas reuniones, las convoca sin un papel en la mano. Esa es la verdad de ese tema. Esa es la verdad. Y de hecho hubo gente que llegó a comentarme, lo puedo decir, que sentía que estaba perdiendo el tiempo en estas convocatorias porque no había una propuesta de nada. Por eso usted no ha visto absolutamente ningún resultado de esa agenda de reformas. Y por eso estamos viendo que de la fatiga y de acelerar para la reforma hemos pasado a cero. Aquí estamos hablando de reformas. Ustedes están viendo al gobierno hablando de reformas. Bueno, esta del Código Laboral, y miren por dónde vamos. Que no hay ningún consenso sobre eso. Y cuando se anunció en la semanal, la gran conquista de la reforma es que le sumaba un día a las vacaciones. Un día, eso fue en la semanal en el Palacio Nacional. Entonces, la verdad es que uno no quisiera tener que decir esto, pero el gobierno, con el tema de fondo, de la planificación, de la agenda, de qué es lo que está haciendo en cuanto a no lucir todo el tiempo improvisado, tiene que revisarse, porque ya va para más de 4 años el mismo gobierno. Es el mismo gobierno el que no deja espacio a que usted le pueda decir de otra manera, que no sea que este es un gobierno improvisado, que no tiene un plan de absolutamente nada y que esa agenda de reformas no cuenta con un estudio sesudo, con análisis sesudo, como decía aquí Andy Dauare. Esa es la verdad. Y no es solamente el tema de las reformas, porque como comentaba Héctor al inicio del programa, y lo de los autobuses en Santiago, es que don Nelson decía hace unos días aquí en el programa que se necesita hacer más gobierno de escritorio, de sentarse, de reflexionar, de contratar especialistas en temas e irnos al fondo, a los temas de fondo, a las medidas de fondo para poder seguir avanzando.
porque definitivamente que esta agenda de las reformas ha sido un fracaso total.